luces. Me quedé sin luces. Oh. No tenemos electricidad y no veo nada. Ah, claro, se pararon las... Se me paró todo. López. Una paradita y nos vamos para Cuantán. Al final decidimos ir a la quedada, una quedada que se hace de autocaravanas y campers. Son unos 180 kilómetros. Acabamos de dejar acá la familia de Culán. ¿Culán? Juan. Acabamos de dejar la familia de Ismael, de Barat Motorhome, y nos vamos ahora para la quedada. Espero que lleguemos hoy. Nos habíamos olvidado, pensábamos que era pasado mañana, y recién hablando ahí en la mesa dice, no, pero hoy empieza. Nosotros no vamos, no dijimos nada porque tenemos la nena con fiebre. Así que juntamos todo y nos vamos para Culán. Para Cuantán. Juntamos todo y nos vamos para Cuantán. Recién llevamos 30 kilómetros y no te digo que una hora, pero es casi como si hubiese pasado una hora para mí. Estamos yendo muy lento, llueve bastante, aparte de que seguimos... Bueno, justo acaba de... ¿Qué pasó? algo. Se ¿No tenés desconectaron. luces? Me quedé sin luces. Oh. No tenemos electricidad. No tenemos electricidad y no veo nada. Ah, claro, se pararon las... Se me paró todo. No tengo luz Ahí. en Podés el frenar coche. acá, mirá, podés frenar ahí. Algo se nos desconectó. ¿Esto Pero qué esas es? balizas sí funcionan. Sí, La luz esas de la son las de baliza. emergencia, pero no, se desconectó algo. Justo cuando hicimos esos bacheos, nos quedamos sin luz. Vamos a probar. Dejarlo a la mitad. Voy a llevar las otras llaves. Si íbamos lento, ahora vamos más lento todavía. Y nada, ¿Hay el resto luces? está. ¿Hay luces? Todo va. Hay luces, hay todo. Es el motor este. No son los fusibles, el resto de las luces funcionan. Así que es el motor del Limpia. Lo bueno es que paró de llover y ya no va a llover. Por lo general llueve 2 horas por día. El tema es que todavía está la carretera mojada y como se nos meta un camión o algo detrás, me ensucia todo y me tengo que tirar a la banquina, y hay lugares donde no hay banquina. Bueno, está goteando un poco, seguimos ruta y recién lo movió y ¡pum! Se movió un poquito y ahí quedó otra vez. Tiene que ser algún cable en algún lado que está flojo. Pero bueno, ya no llueve, igual se ve bien. No vamos a llegar yo hoy porque es imposible. No es autovía y estos 270 kilómetros que nos quedan tenemos para 4 horas. Ya son las 5:30 de la tarde. Ya va a empezar a bajar el sol en cualquier momento. Así que nada, no vamos a... Bueno, vamos a intentar hacer lo más que podamos para avanzar. Y de última mañana temprano seguimos metiendo ruta y esperemos que no llueva. Así le podemos meter más kilómetros por la mañana. ¿Qué querés inventar, López? Me acuerdo que mi papá me dijo, o alguna vez lo hicimos, que me dijo, si se te rompe el limpiaparabrisas, cortá una papa y pasale una papa, que eso te va a despejar las gotas. Lo voy a intentar. Vamos a probarlo. Vamos a limpiar un poco porque se largó a llover recién en la ruta. Menos mal que está esta gasolinera para poder parar un poco. Papa cortada. Ya la corté. Pero igual fíjate que sigue cayendo, ¿eh? ¿Me recho mucho o qué? No sé. Pasale de tu lado. No, vamos a hacer unos kilómetros así. Bueno, a ver. Con papa. Sin papa.
Mi papa me rechamulló. Ojo. Sí, hay Hay un pequeño resbalón de las gotas y te deja ver un poquito mejor. Sí. Pero bueno. Ojo, Ojo con el truco. Me chamulló a medida. Bueno, después de un ratito podemos Ya van como 10 testimoniar. kilómetros más. Mira, grabame de ese lado. Ahí es donde pusimos la patata, la papa. Ahí pusimos la papa. Y acá no tenemos papa. Y acá está más seco. Ahora que ya no llueve, le está dando el aire, se está secando. ¿No será que me habrá dicho, si te quedás sin limpia parabrisas, nunca le pases una papa? Vamos a echarle la culpa a las patatas, que ya no son como antes. El No son almidón. patatas de Argentina también, la tierra capaz. Es verdad, no es la misma papa la de acá. No es la misma papa. Lo no que es la se misma- pierden los malayos de no tener unas buenas papas. ¡Aguante la papa argentina! Mitos y leyendas de la ruta. ¿Vas a cargar gasolina? Vamos a cargar gasolina, vamos a limpiar la patata. Y vamos a ver porque mirá, se cayó el limpia parabrisas. O sea que ya sabemos que el problema es del motor. Mira la gasolina, ¿dónde está? Está el motor Está caliente. recontra. Ahora no sé, mira, está como retrabado. Bueno, ahí lo desconectamos de... ¿Dónde está aquel? Ese que está por ahí. Ese está desconectado, pero el motor está hirviendo y huele a quemado. Sí. Se siente Está el muy olor. caliente. Desenchufado de acá para que no prenda, pero hasta hay un poquito de olor a quemado. quemadito, sí. Uy, se despertó Lena. Cargar gasolina y de última preguntamos si hay por acá algún taller de esto, ¿no? No, ahora no llegamos. Teníamos que estar allá hoy. Sí. Y ya hoy no llegamos, vamos a llegar mañana. Si me paro a intentar arreglar esto, que hay que ver dónde consiguen un motorcito, imposible. Ahora nos iremos hasta Cuantana, ¿sí? Sabemos que llueve a esta hora. Aproximadamente a las 3, 4, 5 de la tarde se larga a llover. Así que tenemos toda la mañana para llegar hasta ahí y después ver dónde lo arreglamos. Pequeña paradita ahora en Mersin. Pequeña parada en Mersin y vamos a seguir unos kilómetros más. Nos vamos a quedar, pero ya no llueve. Los cristales están impecables y nos queda todavía 45 minutos de luz. Así que Estamos a 185 kilómetros. estamos a 185 kilómetros. En una horita estamos ahí. ¿Vos te reís? No llego en una hora porque estos van muy lentos, los de adelante. Si no, ahorita y 20 estoy ahí. ¿Qué? Na, 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 na. Muy buenos días, 8:30 de la mañana más o menos, nos levantamos hace una horita. Ya estamos en ruta porque anoche nos quedamos a unos casi 50 kilómetros, ya estaba muy de noche, no queríamos seguir avanzando, así que encontramos un sitio tranquilo para dormir y nos estamos yendo. Más o menos 50 kilómetros, tenemos que parar en un súper para comprar algo para poder prepararnos para comer esos días. Y nos vamos a ver cómo es una quedada de autocaravanas en Malasia. Supuestamente va a haber unas 50, 60 autocaravanas. O sea, ahora está el boom de la autocaravana en Malasia, como pasó en casi todo el mundo después del COVID. Ahora está empezando, así que bueno, vamos a ver qué autocaravanas nos encontramos. Y algún van tour vamos a hacer también. Algo vamos a mostrar a ver cómo son las caravanas japonesas, porque la mayoría son chinas o japonesas acá. Nos vamos a meter a curiosear a ver qué es lo que tienen estos asiáticos. Llegamos a la playa. Por fin. Estamos en A la costa.
costa este. A la costa este de Malasia. Hello. Okay, thank you, thank you. Hello. You use solar? Yes. Ah, pues nos quiere mandar a la sala. No, no. Sir. No, It's- shadow. In the In the shadow. aircon No no need. have, but stay in the sun. Very So hot. I need shadow. Un minuto y 37 segundos más tarde. Se está enterrando más. No. ¿La puedes tener a Elena ya? ¿Hace una empuja? Lo sacamos. Así llegamos. Al segundo de llegar, enterrados. Pero bueno, ya está. Lo sacamos. Eso es entre una todo. buena entrada. We can enter? Yes? No problem. Carry on. Thank you. You're welcome. Ok, acá tenemos cocina afuera. Acá tenemos el switch. This is for water. Acá tenemos para lavar, la cocina, televisión, microondas, la nevera y la cama. So nice. And this part Then this one can turn. you can turn. So nice. Thank you. Thank you. She's from Philippines. What is your name? Domi. Domi. Nice to meet you, Domi. Thank you very much. Gracias. De nada. We call it cocok udang. Tocho, Cocok udang. chocho, uran. Yeah. Ok, and what is? Es como un buñuelo. Where Yeah, from? like- Argentina. Hi, I'm Ellie. Paola, nice to meet you. Okay, nice to meet Oh, you. thank you. I try. Thank you. Okay, welcome. Como un buñuelo. Saladito. Está recaliente. Buenísimo, con cebollita. Muy rico. Delicious. Thank you. You have one? No. I have. Okay, bye. Thank you. Preparing tonight. Ah, the dinner. What is this? Yeah, rendang. Oh, it's delicious rendang. Good. Beef. Beef. Yes. Bueno, acá tenemos una caravana que por fuera es una marca de Malasia, pero tiene un motor Renault. So it's not fully complete yet. Ah, ok. Because I did myself. Él está haciendo él mismo, entonces no está totalmente hecha. Just saying. Ah,
Es que bueno el suelo. It's just simple like this. Okay, you down. This is the for bed. This is a Murphy bed, so I just built that. So I have a big living hall here. Ok. There's a kitchen Ventilador. and there's a unfinished toilet. Ok. Okay. And you have solar panel? Not yet at the moment. No yet. Okay. Fridge, la nevera, la cama. Okay. And during the day you put like sometimes table for dinner or eat here? No, it's a Malay culture. Just eat on the floor. Ah, In on the the floor. floor. Okay, Yeah, yeah, yeah. perfect. Yeah, perfect. Ok, eso es buenísimo, claro, como la cultura malaya es comer en el suelo con una carpeta, con una alfombra, entonces tiene la cama y no necesita mesa. Entonces sube la cama y en el suelo tranquilamente ellos comen y después cuando quieren dormir baja la cama Y ahí descansan. y ahí descansan. Ok. Alright, thank you. Thank you very much. Thank you, my friend. Thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama. Toyota Hiace. Lo bueno de esta que me gusta es el toldito. Bien cerradito, la hornallita para cocinar acá afuera y es una van normal. No está camperizada. Normalita, no está camperizada. Hello. Welcome to Malaysia. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Turn around. Okay. Okay. Motorhome Malaysia. Association, ok. La remera es de la asociación de autocaravanas de acá de Malasia. Ahora vamos a ver, tenemos un youtuber también. Esta Hilux también está muy... A mí me gusta el color que tiene. Tiene un canal de YouTube también, Carisma Motorhome. Y esta Hilux está hecha en Malasia. La mayoría de todas las autocaravanas que hay acá son compradas en Japón o compradas en Inglaterra, sobre todo porque tiene también el volante a la derecha. Entonces las suelen comprar en países donde ya no tienen que hacer ese cambio. Y muchas son de Japón. Pero esta me estaban diciendo que no, que esta está hecha en Malasia. Toda en fibra, con partes que son partes chinas. Se compra casi todo, las partes, las puertas, todo eso. Aquí casi todo se compra en China. Y bueno, la fueron armando con partes de todos lados, pero está hecha acá en Malasia. Possible? Yeah? Thank you. Oh, no problem, no problem. But the bed is quite big. Oh, very big the bed. Very big So big, really nice. king size. Ah, you have aircon. Yeah. Aire acondicionado, la cama que es súper grande. Enough to Bueno, dice que no nos puede encender la luz porque está cargando. Los dos sofás, acá una pequeña letita y aquí será el baño, supongo. Argentina. Mar del Plata. Muy bien. See you in the night. Alright. Ok, thank you. Esta es la Toyota Hilux, es del 2014. Acá tenemos otra que es japonesa, compradas en Japón. By Yokohama Motorcycles. Sí, tiene pinta de donde está. Home is where you park it. Yes. El tamaño de las ruedas me llama la atención porque son casi todas las japonesas R13. O sea que son muy chiquititas las rueditas que tienen. NV200, la Nissan NV200, esta es 2011, comprada en Japón, todas con aire acondicionado. O sea, el 90% necesitan y usan aire acondicionado y es para 2 personas. Esta porque el motor es pequeñito, pero está buena, también es japonesa. Tamaño japonés, para pequeñas personas. Sí. Otra Toyota Hiace, pero esta se levanta el techo. Eso está bueno. No todas lo tienen. This is from Japan. Toyota Hiace del año 2000, también comprada en Japón. Usan el nevera, el freezer doméstico. Para las moscas, para que se queden atrapadas. Mosquitero y aire acondicionado es algo que no puede faltar. Y el váter y todo preparado. Está linda, está bien preparada. Hello, my friend. How are you? Good the beach? Take shower. Okay, this is your car? Yes. Okay, Fórmula 1. Okay. Son súper pequeñitos. Este es Mitsubishi. You have one club? Juara. So we call it Juara. Juara Club. Malaysian.
Y así quedó, ya quedamos muy poquitos. La verdad que sí, lo pasamos muy bien. Conocimos un montón de gente, un montón de viajeros, muy amables, organizaron una cena. Anoche nos juntamos en unas carpas que había. Hubo música, hizo una comida general, había gente que aportaba platos diferentes. Probamos un poquito de cada cosa. Sí es verdad que los nenes estaban muy cansados, se nos dormían, así que no nos pudimos quedar hasta muy tarde. Nos hubiese gustado quedarnos un poco más. La autocaravana estaba bastante lejos de donde se organizó la fiesta y no queríamos dejar a los nenes solos durmiendo en la autocaravana tan lejos, con tanta gente. Pero estuvo bien, lo disfrutamos, lo pasamos bien. Hoy a la mañana hubo un poco más de saludos, de cambios de número de teléfono. Y bueno, cada uno marchó, se fueron a diferentes lugares. Hubo un grupo grande, como 10 caravanas que se iban a unos 200 kilómetros de acá. Nosotros decidimos quedarnos con toda esta playa para nosotros, la verdad que muy bueno. Y ya mañana tenemos que ir para Kuantan, la ciudad que está aquí al lado. Y a partir de ahí nos iremos a Kuala Lumpur a hacer lo que nos queda del pasaporte. Mirá el lugar, mirá. Wow. Very big, Hello. Salió rápido. Dale. Ya pasaste el árbol. Pensamos que iba a ser un poco más complicado porque cuando llegamos nos quedamos atorados ahí en la arena. No podíamos pasar, nos ayudaron a salir. Pero bueno, ahora salimos rápido y fácil. Buenísimo. Se van sin mí. Bueno, y ahora vamos a ir a buscar ahí un baño, nos vamos a dar una duchita y nos vamos a ir a la casa de Silvina y su familia. Son unos argentinos que viven acá en Kuantan, así que estamos muy contentos de poder juntarnos y bueno, tomar unos mates juntos. Esperemos que tengan yerba, si no tenemos un poquito todavía para compartir. Así que nada, una ducha y nos vamos a conocer a la familia de Silvina. Vamos a llevar a la nena porque primero fue Lian ayer, ahora Lua entró al hospital también porque dijo, a mí también me está doliendo. Y claro, la nena hace un ratito estaba que no podía dormir, le agarró como un ataque así que... ¿Qué pasó, hija? A ver, Pipi.